De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la... Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy es el Día de la Bandera y a mí me gusta como juntar datos y tratar de tener o generar una idea para yo seguir pensando en función de mi verdad. O sea, nunca digo que tengo la verdad absoluta, ni quiero contar una historia que otros no vivieron, y respeto la historia que otros hayan vivido, ¿sí? Pero también me gusta hablar sobre la verdad que yo veo, las historias que yo veo. ¿Por qué lo digo así y por qué me refiero de esta manera? Es porque yo lo estoy juntando con algo que se vio durante estos días, pero hoy me asombré realmente al ver, bueno, muchos periodistas, obviamente, hablan del Día de la Bandera, hablan del general Belgrano, y yo lo que veo y observo, en función de lo que hay otros institutos y otras, digamos, no sé, podríamos decir, investigadores o sociólogos y demás, de otros países y de otras historias del mundo y de otras formas de ver la historia, esa historia pasada, ese revisionismo histórico que están haciendo desde el punto de vista sociológico, que en la Argentina no se hace. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que también hay un muy gran infantilismo con respecto a eso. También podríamos decir ignorancia, que además está alimentada por estos institutos que protegen la figura de Belgrano, de San Martín y demás. ¿Y por qué lo digo así en ese sentido? Porque todos, hoy por ejemplo, estoy escuchándolo a Novarecio, que él se asombra realmente de, bueno, que el gobierno no haya mandado una orden protocolar para que la vicepresidenta pueda hablar en el acto de Rosario. Y yo creo que habla de mezquindad, habla que él no lo entiende y demás. Y a mí me da la sensación de que los periodistas de hoy esperan situaciones como, para mí, del librito del colegio, donde, bueno, nuestros grandes héroes, ninguno se peleaba, no era una cuestión y eran las mismas mezquindades, eran las mismas agachadas y las mismas cobardías realmente, y en algunos casos unas generaron a nuestra Argentina. Yo no estoy diciendo que, bueno, ni cometiendo el sacrilegio que nuestros héroes no hayan sido valientes o cosas por el estilo. Pero también tenemos que verlo desde el punto de vista humano, y creo que hay un montón de gente historiadora seria que lo está viendo desde un punto de vista humano. Tuvieron las mismas mezquindades, tuvieron las mismas venganzas y las mismas intereses económicos. ¿Robaron menos? Sí, obviamente, porque tenían muchos más valores, tenían otra educación, pero también algunos, y como es el caso de Belgrano que hoy toca, su padre era, podríamos decir, contrabandista, hoy se le diría trader. Bueno, así se hizo la fortuna el padre de Belgrano. No sé si el Instituto Belgraniano lo admite o lo que estoy diciendo yo es un gran sacrilegio, pero es la verdad. Es la historia, está en la historia. Y está en la historia de muchos otros lugares, de muchos otros países, donde uno ha investigado y no es ni bueno ni malo. O sea, también empecemos a ver las cosas como son y cómo era el virreinato en ese momento. Y por otro lado, yo creo que también estamos viendo cómo le están dando forma a una historia, que es la historia de Cristina, y que ella quiere contar, romantizando, con tobilleras con flores y toda una serie de cosas, para tapar ciertamente
la violencia que se vio durante todos estos días en los distintos lugares y los distintos medios de comunicación y con distintos periodistas que cubrían en la calle. Yo lo que no me gusta, digamos, así pontificar, porque creo que intento comprender por qué alguien dice o hace o insulta en la calle a un periodista. Pero voy a un punto en el que me sorprendió terriblemente escuchar a una chica joven, absolutamente sacada, con una sed de venganza terrible hacia ese periodista que la estaba entrevistando, que era, creo, de TN, donde dice que no importaba que Cristina hubiera robado, no importaba que Cristina, que no era cierto el tema de vialidad, de la misma manera que lo está imponiendo Parrilli cuando dice que Ercolini la sobreselló, ¿no? La sobreselló de un caso anterior, pero esta es una investigación posterior hecha por Iguacel. La realidad es que yo me hago esta pregunta, quizá, digamos, porque en función de lo que dije en el otro blog, creo que, digamos, lo que yo dije era, si no estamos viviendo una entelequia de democracia que nos permite el peronismo. O sea, el peronismo nos deja creer que estamos en una democracia. Cuando hay un juez que le deja a su criterio y al criterio de una persona que jamás respetó la justicia, si puede salir al balcón, si puede invitar a alguien, total, no sé, abandonando totalmente los deseos de un montón de personas y vecinos que viven ahí. Pero vuelvo al tema de la chica esta que estaba absolutamente sacada. Esta chica, yo me hago la pregunta porque no quiero degradar el tema, porque esto empezó hace exactamente unos 70 y pico de años con Juan Domingo Perón. Pero, ¿qué es lo que puede decir esta chica viniendo de un lugar como la provincia de Buenos Aires, que es un fortín salvaje y que no tiene cloacas, no tiene calles, no tiene agua potable, no tiene escuelas y tampoco tiene una educación acorde a los tiempos que hoy se viven, porque el 90% de las escuelas no tiene wifi? Bueno, ni hablemos, sí, pero eso sí, tiene muchas universidades que el otro día matoneaban a los alumnos porque no los dejaban entrar, porque claro, ellos estaban haciendo porque Cristina, no sé, la habían puesto presa, la iban a poner, la iban a llevar. ¿Qué puede opinar esa chica sobre las rutas no hechas en Santa Cruz? ¿Qué puede opinar sobre, bueno, hoy digamos que Gildo Infran vuelve nuevamente a la palestra y la pobreza que hay en Formosa? ¿Qué puede opinar? Si ella lo único que hace y ve es a su vecino, que probablemente sea narco, al otro puntero, que es el que le trae la plata, o el que le deja y le dice, mirá, flaca, tenés que ir a la movilización. Quizá trabaje en una municipalidad de las afines a Cristina, que la llevaron ahí, y que ella tenía algo que decir, porque obviamente quería manifestarse y obviamente está haciendo el cursus honorum de lo que sería una militante. Pero ¿qué peso puede tener? Y yo digo que lamentablemente tiene un peso impresionante, porque el peso de la gente que la estaba viendo, no sé, en Caleta Olivia, en, qué sé yo, en Chosmalal, no sé, puedo decir 1001 localidades de las distintas provincias, la escuchaba azorada, porque esa persona tiene que caminar kilómetros de tierra para poder siquiera llegar a un colegio. Cuando yo, no sé, hace unos años, una amiga mía turinesa, que vivió en 22 países, creo que ya lo comenté en algún momento, me dijo, los únicos que no se dan cuenta de que esto es un paraíso son ustedes, los argentinos. A ella la robaron varias veces y me decía, no importa,
esto ya pasó, son los que te roban los Rolex en la calle, a mí me pasó en Turín, me pasó en Venecia, bueno. Pero ella me dijo algo muy interesante. Obviamente la llevábamos a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y a distintos lugares de distintas provincias, que fue ella con su marido. Y me dijo, yo en las provincias veo pobreza, pero en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, veo miseria. Y cuando parecen dos palabras tontas, yo siempre fui una cultora de las palabras reales, para darle el significado real de la cosa. Porque cuando uno vive en la miseria, termina siendo miserable. Cuando uno vive en la mezquindad de la miseria, termina siendo el mezquino que era esa chica, o lo mezquino que era esa chica, al decir que a ella no le importaba que hubieran robado. A ella no le importaba, porque total, a ella no le cambia el paradigma. Ella va a salir siempre a la calle, que va a estar inundada, seguramente en José Cepaz o en Moreno o lo que fuera. Ella no, ella está salvada por ahí, porque ella está en la municipalidad y entonces se empieza a meter al primo, al tío, al abuelo y al otro. Quizás. Pero a ella no le preocupa, porque ella tiene orejeras. Y las orejeras que tienen los caballos a veces son para protegerlos a los caballos. Pero en este caso, esas orejeras fueron cubiertas y creadas por una persona llamada Juan Domingo Perón. Ese hombre trajo a la provincia de Buenos Aires un montón de provincianos que obviamente en ese momento, con la pobreza supina, muchos dicen la Argentina era riquísima, se vivía bien, paren. Yo también le diría a Javito, para un poco, porque la capital federal vivía riquísimo, Rosario vivía riquísimo, Córdoba, pero el resto, Mendoza también podríamos decir, pero vamos, que el resto no estaba en las mismas circunstancias. Había un montón de gente que vivía muy bien y gente muy pobre, muy pobre. ¿Qué hizo él? Bueno, se los trajo tranquilamente a la provincia de Buenos Aires. 70 años pasaron de eso. Alguien dijo despectivamente sobre eso el aluvión zoológico, lo cual no me gusta repetirlo, pero lo voy a repetir porque decididamente el gorilaje de esa época, las señoras bien, que le cerraron la puerta a Eva Perón en el Instituto de Beneficencia, le hablaba así, hablaba de esta manera. Por eso cuando hablan de gorilas, no entienden, no tienen la menor idea del gorilaje que se vivía en los 50. Ese gorilaje que, bueno, era producto de ¿qué? De una migración que se había enriquecido en la Argentina. Porque es la verdad, tipos que habían venido con una mano atrás y otra adelante y terminaron en la época de Perón con campos y fortunas y demás. Y ahí entonces era toda una fabulosa aristocracia. Aristocracia de apellidos que todavía hoy algunos continúan y que obviamente no hubo reforma agraria porque, como dijo algún buen escritor que no me acuerdo el nombre, la reforma agraria se hizo en forma natural. Tenían 8, 10, 15 hijos y bueno, evidentemente muchos terminaron teniendo un vasito de tierra, es lo único que heredaron, sumado a que algunos de esos multimillonarios tiraban manteca al techo en París. Pero esa es historia muy vieja. Yo creo que yo me quiero remitir a la historia de hoy. Esa historia que intentan como, no sé, empujarnos a pensar a todos, a pensar, no, claramente no está en prisión. Y el primero que intenta cambiar esa historia es el juez. Porque yo creo que me hago esta pregunta realmente. Yo no estoy pidiendo y nunca pedí y nunca fui de las personas
que pedía la cárcel para Cristina. Nunca. ¿Por qué razón? Porque decididamente creo que intuía esto que podría llegar a pasar. La cobardía de muchos y por el otro lado, vamos a decir, un show que hoy está potenciado mediáticamente por las redes, por todos los programas que necesitan llenar horas y horas y horas de programas y de charlas y de pensadores y de opinólogos que saben de la historia una parte. Yo, claro, veo que evidentemente, y les doy la razón, esa historia de la cual ellos conocen una parte, son muy jóvenes. Yo también conozco una parte de la historia de los 50. Yo no nací en ese momento, pero también vi materiales fílmicos, fotografías, argumentos que me plantearon personas que obviamente ya no están. No voy a decir que ellos hayan sido los dueños de la verdad, pero ellos contaban esa parte de la verdad, unas partes duras de una dictadura como fue la de Juan Domingo Perón, que por lo que observo, toda esa forma de pensamiento es lo que nos dejó o nos deja hacer o creer que tenemos una democracia con instituciones. Obviamente no van a llegar o plantearse hacer una confrontación con militares. Ya se dieron cuenta que no funciona y que en el mundo no se lo van a permitir, porque en realidad el estilo, digamos, de Venezuela es un estilo que huele un poquito a viejo para nosotros los argentinos. O sea, todo eso ya lo hemos pasado. Aunque está condensadito en este siglo XXI con distintos matices de Juan Domingo, de Menem, de esto, del otro, pero también tenemos que entender que obviamente eso ya, bueno, algunos de los muchachos que se creen mucho más cultos y formados dentro de la cámpora no lo van a permitir. Pero yo lo que digo es un tema que ellos tienen una historia. Y esa historia provoca, según muchos dicen, profundiza la grieta. Y yo me hago la pregunta de lo siguiente: ¿cuándo carajo no hubo grieta en la Argentina? Porque la verdad que desde unitarios y federales venimos realmente agarrándonos todos contra todos. Y eso también es una de las cosas que sucede en todos los países. Sucede en todos los países. Miren lo que es Estados Unidos en este momento. Sí, se abolió la esclavitud hace un montón de tiempo. Hoy los afroamericanos, como se acostumbra a decir, digamos, han llegado al gobierno, incluso tienen un montón de derechos adquiridos y todo lo demás. Pero ¿es real eso? ¿Es real para un redneck o para un WASP? No, no es real. Como no fue real para muchos de ciertos argentinos que creyeron que podían decirle nigger a un presidente, por ejemplo, hoy siglo XXI, porque creen que saben mucho de tecnología en un chat. Y ahí se muestra que todos los países tienen grietas, todos los países. Lo que pasa es que acá el periodismo cree, y como siempre es mi tema el periodismo, cree en esa historia de los cuentitos y de los libritos de historia de cuando éramos chicos. Ellos son más jóvenes que yo, pero parece que los libros de historia no cambiaron absolutamente nada. Yo tengo a mi nieto que un día me viene y me dice: mirá, yo tengo que estudiar la historia de la colonia, cómo fue la Revolución de Mayo, porque en realidad estaban los ricos y estaban los pobres. No, señores. La colonia que había, la aldea que era el Virreinato del Río de la Plata, respondía a una época donde además
no solamente los ricos eran ricos, había definitivamente castas separadas, donde unos no intentaban resentidamente, como hoy se ve la historia, cambiar su situación, excepto por una guerra. De la misma manera que sucedió en Estados Unidos, de la misma manera que sucedió en el Reino Unido, de la misma manera que sucedió en todos lados, porque era ese momento de la historia. Es como si, bueno, yo voy a decir, no, el tema de, yo no estoy justificando tampoco que haya sido perfecto ese tema, sino que es parte de lo que es la evolución del ser humano. Ahora, si la evolución del ser humano es cultivar el resentimiento, yo creo que estamos involucionando. Y estamos involucionando cuando, por ejemplo, hoy me sorprendo en un diario y otra persona también como Carlos Pañi, que están más preocupados por entender el conventillo y cotilleo que hay entre dos personas que están en el gobierno del mismo apellido y pertenecientes a la misma familia y que obviamente son, bueno, tienen miradas estratégicas sobre negocios. ¿O acaso creían que Urquiza no tenía esas miradas estratégicas con respecto a Francia y Rosas con respecto a Inglaterra? Porque parece que no, que ellos solamente son tipos que son absolutamente corruptos. Pero ¿por qué estos periodistas se enfocan en eso? Porque no entienden un carajo de cómo investigar. Porque no se van a ver que el fondo que compró hoy Flybondi, que no fue hoy, sino habrá sido en la semana, porque siempre sucede que estas cosas se pasaron seguramente hace 1 o 2 meses. Es un fondo especializado en aeronáutica y en handling. Entonces, ¿qué sucede? Si este periodista que prefiere decir el conventillo total, obviamente, ¿qué va a decir ese funcionario y demás? No va a contestar como las vedetongas, no, claro, nosotros nos estamos conociendo con este tipo que trajo la empresa esa. No, flaco. Evidentemente, el tipo no va a contestarle. Pero el periodista prefiere contar ese conventillo, prefiere contar el cotilleo de una manera absolutamente tendenciosa. Porque yo traté de investigar, traté de ver cuál era el beneficio. Y el beneficio es, los empleados van a seguir estando y los usuarios van muy rápidamente tener resultados positivos y lo van a ver porque los tipos van a traer aviones que quizás están ociosos en algún otro lado. Ahora eso no lo cuentan. Como tampoco cuentan, y lo vuelvo a repetir, como lo dije en el anterior reel, que yo lo vuelvo a repetir que un exmontonero hoy es el dueño de las tobilleras, como era el dueño de las pantallas en la Lugones, creo, o cosa por el estilo. Lo cual no está ni bien ni mal. Y no es que yo tengo la teoría de la relatividad moral. Es que en definitiva, el mundo de los negocios es totalmente diferente a ese pequeño mundo mirado por la ventanita y bajando para ir a un subte de un tipo que se solaza en un onanismo absoluto de contar un cotilleo barato. Porque, ¿acaso creen estos? Obviamente ellos tienen que escribir y obviamente tienen que vivir de eso, pero a veces me parece más honesto y auténtico decir, no sé. Decir, me puse a investigar y yo mucho no entendí, pero en ningún momento de todos esos artículos yo vi algún miserable comentario de investigación real sobre la empresa, o sea, el fondo que está comprando Flybondi. ¿Qué características tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cómo ha manejado y cómo tiene y en qué partes del mundo tiene su llegada? No,
dónde considera y dónde va a cambiar el hub de Flybondi, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que se podrían haber dicho en el mismo artículo, pero claro, preferimos honestamente ejercer el onanismo intelectual de hablar prácticamente durante, qué sé yo, una hora de un programa o escribir en una revista el chusmerío barato. Parece que el periodismo tiene un problema bastante complicado con lo que la gente que trabaja en la investigación en el mundo. Porque yo me hago esta pregunta. Es cierto, Miriam Bregman está totalmente politizada y obviamente no le interesa más que la policía política que hubo en el Soviet o la policía política que tiene China, por ejemplo, o la de Corea del Norte. Eso es obvio, porque le llama policía política a la nueva policía que va a poner Patricia Bullrich. ¿O acaso qué creen? Que el FBI, el Mossad y un montón de otros lugares con otros nombres que el Reino Unido y todo lo demás no existen. Yo lo que me da la sensación, y quizás será por la edad que tengo, que toda esta gente que además de eso, escribe para fomentar un resentimiento. Escribe dice, no, estamos viendo a ver qué es lo que opina la gente. ¿Cuál gente? Porque yo puedo salir a la calle y decir barbaridades de cualquier boludez que se me ocurra. Pero ¿eso es lo que van a imprimir? ¿Eso es lo que van a postear? A mí me parece que es absolutamente negativo. Y es negativo porque en la Argentina todo el periodismo hace eso. En cambio, en otras partes del mundo, todo el mundo sabe que ese es un periodismo amarillista, que ese es un periodismo que no conviene leer o que no conviene mirar o que ya sabemos de dónde viene la cosa. Acá, por ejemplo, ponen, el New York Times dijo cualquier cosa, está en desacuerdo con el gobierno de Milei. El New York Times lo sabe hasta el loro en Estados Unidos que es de izquierda. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ahora no, porque no nos dan los huevos para decir eso. Porque ni siquiera leímos un artículo del New York Times de hace 30 años, 40 años. Y eso es a lo que yo voy. Ese es el tema para mí que básicamente, por lo cual ayer escuchaba a Javier Milei. ¿Y por qué está enojado Javier Milei con el periodismo? Él está enojado básicamente porque el periodismo está educado para fomentar esas discrepancias que en definitiva no son tales. Porque la persona que mañana o pasado o la semana que viene, en las vacaciones, use Flybondi, le importa muy poco lo que diga, qué sé yo, la revista Noticias o lo que diga La Nación Más con Carlos Pañi. No le interesa. Lo que le interesa es vivir bien. Lo que le interesa es estar bien. Ahora, yo me hago esta pregunta para mí. ¿Vamos a dejar que la mentalidad del Fortín salvaje, que es la provincia de Buenos Aires, nos permita tener la democracia que ellos quieren tener? Porque esa es la realidad. Yo creo que a la justicia le están dejando que este lugarcito muy pequeñito dentro de los momentos que vivimos. Ni hablemos al Poder Legislativo, que acaban de dar este tema de la ley de nuevo financiamiento de las jubilaciones y de las moratorias y todo lo demás. ¿Con qué guita? No sabemos, porque eso es cierto. En cierta forma, yo concuerdo con un montón de cosas, no concuerdo con Milei en otras. Algunas no las entiendo. Yo sé que él habla de una manera bastante
digamos, de la parte económica, pero sí realmente entiendo que hay un tema. Nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer una autocrítica de cuál es la cultura que aceptamos que nos dejaran tener los peronistas. Y en ese sentido yo digo, ¿por qué razón hasta hace muy poco tiempo todo el mundo decía, bueno, en cada partido político siempre hay un peronista? Y yo me hago esta pregunta, ¿querer ser peronista es como los adolescentes que se ponen el arito, el piercing, esto, lo otro, o se hacen tatuajes? O sea, queremos mimetizarnos para, bueno, la verdad no somos tan jodidos nosotros, los que no pensamos de esa manera, ¿no? Porque es la verdad. Yo no soy peronista, tampoco estoy en contra del peronismo, porque creo que es un movimiento que se fue dando con el tiempo. Y no digo partido, porque un espacio partidario que permite que lo hayan cooptado un grupo que el general les decía jóvenes imberbes, me da la sensación de que también hay mucha cobardía. Y hubo mucho interés que al final a la larga no les vino bien, porque en definitiva después los tenían así cortitos con la coparticipación. Pero bueno, yo lo que creo que hoy yo sigo honrando a mi bandera, sigo respetando a Manuel Belgrano, porque pienso que fue un ser humano que con sus luces, sus sombras, entró dentro de la historia grande. Ahora, también tenemos que pensar que no podemos juzgar a los políticos de hoy en día, a un gobierno de hoy en día, porque tenga mezquindades, que también las hubo en ese momento. Porque ya vemos las mezquindades que hay de una persona y varias del conurbano, que les importa 4 pepinos la gente de las provincias. Ellos claramente se ven a sí mismos como que total no vamos a tener cloacas, total no vamos a tener agua potable, total no vamos a tener gas. ¿Y qué? ¿Eso es lo que queremos realmente? ¿Que esa gente sea la que nos permita tener la democracia que queremos tener? Porque hay una Argentina que trabaja, estudia, va a los hospitales, va derruidos algunos, y esa Argentina no fue a la plaza. Esa Argentina es la que estaba en todas las provincias a las cuales esta chica dice que no importaba que no tuvieran rutas, no importa que no tengan nada, no importa que una persona tenga que caminar horas y horas en el frío para poder tomarse un colectivo o hacer dedo, porque es lo único que pueden hacer en las rutas, en las provincias. A ella no le importa, porque ella lo que le va a pasar es que si sigue así y sigue votando de esa manera, ella va a seguir ¿cómo? Va a seguir saliendo de la casa, que por ahí con suerte sale viva. O sea que eso es lo que yo digo, si realmente vamos a dejar que eso suceda. Porque esa chica también puede cambiar. Todos pueden cambiar. Todos pueden entender que realmente el puntero no los va a dominar. Ni el que vende droga es un ejemplo. Todos pueden cambiar. Y todos podemos cambiar. Yo cambié muchísimo. O sea, quizá en algún momento era un gordo Dan encubierta. ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene insultar a alguien que ha fallecido como fue Mujica? Porque la verdad es que Mujica respetaba a la gente, respetaba a todos los otros políticos de su país. Y además de eso, en un momento habló de la vieja y de esa vieja que vive en pedo. Porque muchos no tradujeron absolutamente todo lo que dijo. No literalmente, porque no es una persona que se dedica a la bebida. Ella es más vanidosa, le gusta más la parte estética y no creo que haya incurrido en ese tipo de cosas.
pero la verdad es que lo dijo. Y bueno, hoy lo único que puedo decir es que lo pasen lindo, que es un día feriado y que yo sigo también queriendo a todos mis patriotas. Y además de eso, quiero aclarar también que cuando yo hablé de Medio Oriente, lo hice en función de la lectura hecha. No me considero ni pienso que yo esté a la altura como para hacer algún comentario de Medio Oriente. No estoy capacitada y creo que siendo occidental y habiendo vivido en Occidente, me cuesta a veces entenderlo. Por eso digo que con todo respeto hablo de las cosas que puedo llegar a entender, extrapolo las ideas que puedo tener sobre mi país. Y me olvidé de una cosa que quería decirle en un momento, no quiero alargarme. Yo no quiero participar de streamings, ni quiero participar de debates, aunque me han invitado varias veces en muchos momentos, porque primero hay un tema. Creo que yo no le voy a cambiar la forma de pensar a una persona que piensa lo opuesto que lo que yo pienso. Y por el otro lado, creo que el tiempo de debate se acabó. Yo creo que lo que viene en este momento es el tiempo de reflexión. ¿Qué es lo que yo hago? Reflexionar frente a una cámara, nada más. Con toda la humildad y con todo el respeto del mundo hacia todos los que he nombrado y con todos los que nombro. Pero no me interesa, como no me interesa tampoco pagar para estar en un canal de televisión, ni tener preponderancia, ni tener una relevancia que la gente conozca realmente lo que yo pienso y opino. Al que le interese escucharme, bueno, este es el lugar y el espacio en donde yo me hablo y demás. Si realmente les interesa, bárbaro. Y si piensan que es una estupidez, y bueno, no será diferente de lo que yo pienso de otros que dicen estupideces. Gracias.